buenos días, tardes o noches o a la hora que hayan decidido abrir este video. Aquí vamos a tratar sobre temas referentes a evaluación psicológica. Ahora bien, ¿por dónde vamos a comenzar esto? Pues lo comenzaremos por el principio. Y el principio son los orígenes y la historia de la evaluación psicológica, cómo esto fue creado. Entonces, podemos atribuir como primer antecedente a el interés que tenían los hombres de la antigüedad por descubrir si había alguna característica que diferenciara a una persona de otra. Se referían en este momento tanto física como en su personalidad. Como segundo antecedente nos vamos a remontar a 1575 en la publicación del examen de Ingenios para la Ciencia, el cual fue publicado por Juan Huarte. Después de esto, como tercer antecedente tenemos los inicios de nuevos enfoques como el del psicodiagnóstico, la psicopatología y también el enfoque psicodinámico. Pasado a esto aparecen tres nombres los cuales siempre están relacionados con el nacimiento de la evaluación psicológica, los cuales los voy a nombrar junto con sus aportaciones. Está el nombre de Binet, el cual tiene unas aportaciones a nivel de conceptos. Está Cattell, el cual tiene unas aportaciones a nivel tecnológico. Y está Galton, el cual sus aportaciones fueron en los métodos. Nos transportamos ahora a inicios del siglo XX, en el cual comenzó a tener más fuerza y se comenzó a desarrollar el enfoque de los test, llamados en ese tiempo test psicológicos. Después de esto, pues, entre los enfoques que ya existían y los enfoques de los test, pues los autores se comenzaron a dar cuenta de que lo más importante era la estructura que tenía la personalidad y las bases internas que tenía la persona. Para después de esto se desarrollara la primera psicología clínica aproximadamente en los años 1986, en la cual se centraba en en diagnosticar y en tratar las afectaciones de conducta que tenían los niños. Para luego de esto que se forjara el enfoque conductual, el cual se centraba en las conductas observables de las personas. Bueno, ahora vamos a proceder a hablar sobre los modelos de evaluación psicológica. Los modelos de evaluación psicológica básicamente representan distintas formas de explicar la conducta y de los problemas que pueden estar ocasionados a través de esto. También tienen diferente metodología cada uno. Tenemos el método clínico, tenemos el modelo clínico, perdón, el cual básicamente está sumamente relacionado con la psiquiatría. Es uno de los más cuantitativos, por así decirlo. Y además de que este se basa en los términos enfermedad mental, enfermedad y trastorno. Está centrado básicamente en la génesis de la enfermedad, en el origen, y estudia lo que vienen siendo los cambios morfológicos que va a tener el sistema nervioso. A continuación tenemos con el modelo psicodinámico. El modelo psicodinámico básicamente es aquel que se centra en lo inconsciente. El inconsciente es la forma de explicar las conductas externas. El método que utiliza para recopilar información es el método clínico, observaciones cualitativas y técnicas proyectivas. El modelo de atributo. El modelo de atributo es un modelo psicológico que es más bien matemático, el cual consiste en hacer una serie de pruebas para poder diferenciar a un individuo de otro. El modelo conductual, su nacimiento básicamente se debe a la oposición del psicoanálisis, del modelo psicodinámico. Este estudia la conducta observable. Estudia la conducta observable y las variables. Se centra en el comportamiento cognitivo y psicológico del sujeto. La información se obtiene a través de la observación y de entrevistas. El modelo cognitivo.
El modelo cognitivo ve al ser humano como un ser activo, el cual está elaborando recibiendo, elaborando y analizando información. Básicamente se centra en los procesos mentales, como podría ser la memoria o el aprendizaje. Y por último tenemos al modelo constructivista, el cual se basa en cómo se autopercibe la persona. Y este modelo trabaja y recopila información a través de la revisión de documentos y la autobiografía. Proceso de evaluación psicológica. El proceso de evaluación psicológica va a depender del marco conceptual que se utilice, o sea, de las teorías psicológicas. A continuación yo voy a hablar sobre un proceso de evaluación psicológica que está bastante influenciado en las teorías psicoanalíticas. Como primer paso tenemos el motivo de consulta, que es en donde el paciente nos va a expresar su queja o demanda. El siguiente paso es el análisis de la demanda, que es cuando nos vamos a preguntar si existe una persona u objeto de demanda. Vamos a trabajar también con la cadena de acontecimientos y nos expresará sus expectativas. En el tercer paso tenemos el listado de fenómenos, en donde nosotros vamos a tener que hacer distinción entre dos conceptos, que son problemas y desgracia. La diferencia es que el problema tiene solución y nos vamos a tener que centrar en este. Esto hace que nosotros tengamos los cimientos para el plan de ayuda, además de que podamos tener un fundamento sólido. El siguiente paso son las precipitantes, que no es otra cosa que darle un contexto al problema. Un ejemplo de esto sería que el problema sea bastante frecuente en una situación determinada. El quinto paso son los estados mentales, el modelo emocional y las defensas. Aquí es lo que tenemos que hacer es que en base al problema ya expresado, tenemos que identificar los patrones emocionales de ideas y de pensamientos. También vamos a hacer una secuencia referente al problema junto con el paciente. El sexto paso es las ganancias neuróticas, los refuerzos y las ganancias secundarias. Aquí es donde nosotros nos vamos a hacer una pregunta, que es ¿cómo un síntoma que está provocando sufrimiento puede perdurar por demasiado tiempo? Las teorías freudianas lo explican de la siguiente manera. Se dice que una persona puede obtener placer a través del síntoma. Un ejemplo de esto pueden ser las personas fóbicas, las cuales se aíslan de su casa, o las personas obsesivas, las cuales tienen sus conductas ritualistas. El siguiente paso es el desarrollo, la biografía y la perspectiva transgeneracional. Esto no es otra cosa que la historia del problema, todas las acciones y los acontecimientos que se han dado para que éste se genere. Esto se tiene que abordar de la manera individual del sujeto y de una perspectiva transgeneracional, o sea, de la familia. Lo siguiente que nosotros tenemos que analizar son las limitantes y las debilidades de la persona, tanto en una situación determinada, en experiencias pasadas y también en características físicas. Posterior a esto también tenemos que analizar las fortalezas y oportunidades que tiene esta persona que nos sean de ayuda para el tratamiento. Después de esto tenemos que plantear los limitantes que tenemos nosotros los psicólogos y el realismo. Aquí es donde nosotros vamos a explicar las expectativas y aclararlas sobre el proceso. Tenemos que nosotros decirles que el problema no se soluciona simplemente con la primera sesión y con entrar al psicólogo y con eso ya está curado, sino que esto es un proceso y que su actitud debe ser cooperativa si quiere que este proceso sea exitoso. Luego de esto nosotros pasamos a la definición del plan operacional y de los objetivos. Estos objetivos se deben realizar en consenso con el paciente, además de que deben ser medibles, puesto que van a ser medidos al final del tratamiento. Luego de esto sigue el factor terapéutico, las estrategias y las técnicas. Estas van a ser creadas con el fin de poder realizar los objetivos. Luego de esto sigue el pronóstico. En el pronóstico le vamos a expresar a la persona sobre
los resultados esperados y el tratamiento se termina de una manera esperada. La redundancia. Lo siguiente de esto es nosotros prever debilidades. Estas debilidades pueden estar en el ambiente en el que vive la persona o pueden ser rasgos que ella tenga que eviten una buena relación con el psicólogo o un perfecto ejecutamiento del tratamiento. Otra debilidad que puede haber es de los rasgos mismos del psicólogo, como por ejemplo prejuicios de este mismo. Y por último ya tenemos el contrato, que es cuando se hará el foco y el encuadre, además de que los objetivos ya estarán totalmente definidos y se le darán a conocer al paciente. Límites y alcances de la evaluación psicológica. Entre los límites de la evaluación psicológica tenemos los siguientes. Están los prejuicios normales. Estos prejuicios se han ido formando a través de las apreciaciones y análisis erróneas que se han dado de procesos anteriores. Otra de las limitaciones que tiene la evaluación psicológica pueden ser es denominado asimilación y contraste, que esto es cuando los resultados que se hacen en una evaluación inicial se dan demasiado parecidos al final del proceso, haciendo que pierda fiabilidad todo el proceso de tratamiento. Otro de los limitantes que tiene es el sesgo de negatividad. Una persona al tener algún prejuicio va o puede ir cargada de mucha información negativa y esta puede afectar al proceso. Otro límite está en el sesgo de categoría, que es cuando un profesional le da una etiqueta o le asigna una etiqueta al paciente, como por ejemplo genio o tonto. Si este profesional cambia su manera de actuar de una manera demasiado drástica debido a una etiqueta, puede anular la objetividad del proceso. También tenemos el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es cuando una persona va con una creencia y esta creencia no está confirmada, de ahí el nombre. Igual, no está confirmada esta creencia, lo que hace que esta persona esté reacia a cambiar de idea. Un ejemplo de esto podría ser que si me dicen que yo voy al psicólogo es porque estoy loco, y si voy al psicólogo estoy aceptando que estoy loco. Entonces, pues esto puede afectar al proceso debido a que las personas con este tipo de mentalidades son por lo general muy poco cooperativas. Bueno, por otro lado tenemos los alcances de la evaluación psicológica. Los alcances de la evaluación psicológica se pueden ver evidenciados en diferentes campos, como por ejemplo en el campo laboral, que se utiliza para hacer las pruebas de selección de personal. También las tenemos en el campo del tratamiento, puesto que para un tratamiento se necesita un diagnóstico para el cual es utilizado la evaluación psicológica. También se la puede ver en el ámbito educativo, debido a que gracias a la evaluación psicológica se pueden conocer los coeficientes intelectual de las personas y ver si están acordes a su nivel de escolaridad y a su edad. También lo podemos ver a nivel judicial, que por lo general se usan para evaluar a las personas que son víctimas de algún tipo de delito y en algunos casos también se utiliza en los victimarios. Otro de los alcances que tiene la evaluación psicológica es que se puede inferir y conocer las diferentes facetas de la personalidad de una persona. Además que los estudios conductuales que se hacen a través de esta son comparados en diferentes poblaciones. Bueno, esos no son todos los alcances ni tampoco todos los límites, pero son los que me parecieron los más importantes y llamativos. Bueno, condición deontológica de la evaluación psicológica. Cuando nosotros hablamos de una condición deontológica, nos referimos a los deberes y obligaciones que tiene una práctica profesional. Son los llamados códigos éticos. En el caso de la psicología, pues yo voy a nombrar uno de los códigos éticos que me parecen a mí los más relevantes. Bueno, tenemos que al momento de un psicólogo realizar una evaluación psicológica, recomendación o consejo, tiene que tener la información y las técnicas necesarias para poder generar una fundamentación. ¿Por qué?
Por ejemplo, no puede uno decirle a una persona que lo ve y que, qué sé yo, tuvo algún problema, decir, ah, no, retrasado crónico. Uno tiene que tener la información y las pruebas necesarias para poder fundamentar un diagnóstico. Caso contrario, pues, bueno, todos los incumplimientos de estas cosas son ilegalísimos. Así que, pues, bueno, siguiente código. Un psicólogo debe abstenerse del mal uso de técnicas psicológicas. Las técnicas de evaluación psicológica pues son técnicas que se van a tener que aplicar en el debido momento en el cual se está haciendo un proceso y que son para confirmar sospechas de diagnóstico. No se pueden estar haciendo ahí por ahí. Entonces, tercer código. Cuando un psicólogo está realizando o construyendo un test, este tiene que estar regido por los procedimientos científicos, además de que tiene que tener un conocimiento profesional. Si no tiene ninguna de estas dos cosas, su test va a tener una validez nula. El siguiente código es que cuando un psicólogo está aplicando un proceso psicológico o un test, tiene que tener en cuenta los conceptos de estandarización y la capacidad del análisis de resultados, puesto que si carece de estas dos cosas, pues podrá haber aplicado el test, llenarlo y tener todas las respuestas llenas, pero no va a saber cómo interpretarlo. Así que pues un poco de lo mismo, nada. Luego, al momento de nosotros poder interpretar los resultados de una evaluación psicológica, ya sean los del test o de test automatizados, tenemos que tener en cuenta las características de las personas o las características del test que impidan el juicio del psicólogo. Luego de esto también tenemos que tener en cuenta otro código, es que el psicólogo no puede incentivar a que se apliquen técnicas psicológicas por parte de una persona que no tenga conocimiento de esta. Prácticamente una persona que no tenga conocimiento de psicología no puede estar aplicando test o aplicar la observación sistemática o alguna de este tipo de cosas. No se puede, no tiene ética. Ya, listo. Otro de los códigos es de que un psicólogo avise, antes de aplicar una evaluación, no tendrá que dar una explicación de sus resultados. Caso contrario, existe la obligación de que al momento de terminar una evaluación se den los resultados, y estos tienen que ser explicados de una forma en la cual el paciente lo entienda. Es decir, que nosotros tenemos que acomodar nuestro lenguaje al nivel de escolaridad que éste tenga. No vamos a darle los términos más científicos y más psicológicos a una persona que tal vez ni siquiera haya terminado la escuela. Así que pues hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. El siguiente código es cuando un profesional de psicología va al consultorio y nosotros tenemos que aplicarle una evaluación. Si vamos a aplicar un test, nosotros tenemos que darle toda la información del test, la viabilidad y la fiabilidad que éste tenga. Tenemos que darle todos los detalles. Si tiene también si pueden medir alguna otra capacidad, también tenemos que decirle, y al momento de darle los resultados tenemos que explicárselos con el mismo lujo de detalles. Por último, nosotros tenemos que tener cuidado con la integridad y la intencionalidad con la que nosotros aplicamos nuestros tests para de esta manera poder cumplir con los códigos éticos, además con las cláusulas contractuales de alguna organización a la que nosotros estemos trabajando. Tema número 1 de la unidad número 2, el método clínico. El método clínico no es otra cosa que el método científico o experimental de la ciencia, solo que esta vez en vez de estar aplicado al laboratorio, está aplicado a personas que están enfermas. El método clínico y la psicología clínica. El método clínico proviene de la medicina tradicional. Por su parte, la psicología clínica toma de la medicina la relación que se tiene con el paciente, además del proceso de observación, que tiene como objetivo replantear los elementos observados en la historia clínica de la persona. El método clínico está destinado a responder a situaciones concretas de personas que están sufriendo. Bueno, proceso del método clínico. El método clínico está formado por 5 pasos, los cuales son la observación, la indagación, la abstracción, la integración o diagnóstico informal y por último el diagnóstico.
Bueno, la observación. Esta se va a realizar de una forma sistemática. La observación va a... Para nosotros realizar la observación vamos a poner en juego habilidades como la atención y la concentración. Además de que se realiza una observación directa a la conducta cuando la persona está siendo evaluada durante el proceso. Además de que también se usa la autobiografía, esto con el fin de poder obtener datos de experiencias más precisas del paciente. El siguiente paso es la indagación. Esta se va a realizar a través de una entrevista en la cual nosotros vamos a descubrir el malestar del paciente, sus orígenes, consecuencias, además de cómo le afecta el ambiente a este. Esto se tiene que estar complementado por la historia clínica, la cual la vamos a realizar conforme a las etapas del desarrollo de la persona que estemos evaluando. Luego de esto vamos a hacer el planteamiento de hipótesis y posterior a esto vamos a escoger las técnicas o estrategias que vamos a utilizar, todo esto con el fin de poder obtener más datos. Luego vamos a la abstracción, que es el tercer paso. La abstracción consiste en obtener las características más importantes, los elementos más importantes de experiencias, vivencias o conductas. También tenemos que tener en cuenta experiencias o conductas que incluso estando ausentes puedan afectar a la conducta del paciente. Luego de esto tenemos el paso de integración. El paso de integración consta que una vez que nosotros hemos analizado la información, comencemos a armar todo como un rompecabezas. La información que hemos obtenido la hemos ido obteniendo a través de los pasos anteriores. Luego de la integración nosotros vamos a hacer el diagnóstico, que prácticamente consta en que una vez que la información está integrada, nosotros vamos a redactar un informe psicológico de una manera en que sea que se facilite la devolución de los resultados. Además de que al momento de nosotros poder redactar el informe psicológico tenemos que estar al tanto de los requerimientos y de las condiciones que implican el DSM-5 y el CIE-10. Tema número 2. El análisis de contenido. El análisis de contenido es una técnica de investigación que tiene como finalidad la descripción objetiva, cuantitativa y sistemática de contenido manifestado por una comunidad o por un individuo. Existen tres diferentes enfoques de análisis de contenido, los cuales son análisis de contenido por sus características, por su naturaleza y por la naturaleza del oyente. El análisis de contenido por sus características tiene tres usos importantes, los cuales son descubrir la existencia de tendencias. Una tendencia es que si dos poblaciones tienen opiniones iguales, siempre y cuando coexistan en un mismo universo. ¿Cómo podemos obtener las tendencias o saber que están ahí? Pues simplemente hacemos las mismas preguntas a las diferentes poblaciones y si las respuestas son las mismas, existe una tendencia. La siguiente utilidad es para comparar medios y métodos de comunicación. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta si existe una gran influencia de los medios de comunicación en el comportamiento de una población. Por última utilidad tenemos el beneficio que tienen las técnicas de investigación a través del análisis de la entrevista. Bueno, ahora pasamos al análisis de contenido por su naturaleza. Gracias a este se puede descubrir si en un contenido existe propaganda, además de que nos permite medir la fiabilidad de los materiales de comunicación. Por último tenemos el análisis de contenido por la naturaleza del oyente. Este enfoque está destinado o tiene el objetivo a la obtención del conocimiento de la persona que produce el contenido. Los usos principales de este son para descubrir intenciones, además de medir de una manera el estado mental de la persona que lo ha hecho o del grupo de personas que lo hayan hecho, el contenido. Pasamos ahora al proceso que se tiene que llevar a cabo para poder hacer un análisis de contenido. El paso número 1 es que nosotros tenemos que definir las variables.
El paso número 2 es que tenemos que definir las categorías que van a ir dentro de las variables, con el objetivo de poder nosotros tabular datos de una manera más fácil. El tercer paso que vamos a seguir es encontrar un criterio de medición el cual se pueda acoplar al contenido empírico que nosotros estamos midiendo. El cuarto paso es la tabulación de los datos ya categorizados. El quinto paso es el tratamiento de la información y el sexto paso es la utilidad de los resultados y la generalización de los mismos. Tema número 3. La autobiografía. La autobiografía es la narración de la vida de una persona contada por ella misma, en la cual se tiene que añadir su nacimiento, sus orígenes, sus logros, sus fracasos, sus experiencias destacadas y los acontecimientos importantes de su vida. Autobiografía en el contexto de la psicología. La autobiografía se va a centrar en la etapa exploratoria. Es una herramienta que nos va a servir cuando la información esté incompleta o sea incipiente. No obstante, la autobiografía nos va a abrir un sinnúmero de posibilidades para poder conocer sobre la personalidad de la persona evaluada. La autobiografía también nos ayuda a precisar diferentes informaciones, como por ejemplo cómo surgió el problema, cómo era la vida de la persona antes y después de que surgiera el problema, cuáles son las consecuencias que ésta ha tenido en su vida y cuáles han sido las acciones que éste ha tomado para poder solucionar el problema. Tema número 4. Test psicométricos y test proyectivos. Podemos definir como un test psicológico a una evaluación prueba o instrumento que esté destinado a medir o evaluar las características de la psique. El test psicométrico es una definición bastante parecida, es aquel que va a estar enfocado en evaluar las características de la psique, como puede ser la atención o la inteligencia. Según el marco teórico del enfoque psicométrico, nos dice que las conductas se generan a través de atributos internos estables. Estos atributos internos son conocidos como rasgos y estos rasgos son constructos hipotéticos inferidos a través de la observación de conductas simples. Bueno, por su parte tenemos a los test psicométricos, a los test proyectivos, los cuales le deben su nombre al término proyección que fue creado por Sigmund Freud. Los test proyectivos son los menos estructurados, debido a que en ningún momento restringen la respuesta de las personas que están siendo evaluadas, además de que todas las respuestas que estos den van a ser analizadas posteriormente. Tenemos también que tener en cuenta que estas respuestas van a ser subjetivas y que la persona no va a tener en principio un conocimiento de qué significan las respuestas que está poniendo. Recién va a saber el significado a través de la interpretación de los resultados que le proporcione el psicólogo. Existen diferentes tipos de test proyectivos, entre los cuales tenemos el test proyectivo estructural, que es aquel en donde el paciente va a tener que dar sentido o ordenar un estímulo visual. Tenemos el test proyectivo temático, que es donde se le va a pedir que cuente o narre una historia a través de unas láminas proporcionadas. Tenemos el test proyectivo constructivo, en el cual el paciente le vamos a dar unas piezas con las cuales él va a tener que construir una figura concreta. Tenemos el test proyectivo expresivo, que es en donde el paciente va a dibujar un objeto concreto. Y por último tenemos el test proyectivo asociativo, que es en donde la persona que estamos analizando va a tener que asociar una palabra con otra o una palabra con un estímulo.